La casa del juez, de Bram Stoker. Cuando se fue acercando la época de exámenes, Malcolm Malcolmson decidió ir a algún lugar solitario para estudiar a solas. Temía las atracciones de la costa y también desconfiaba del completo aislamiento rural, pues de antaño conocía sus encantos, por lo que determinó encontrar algún pueblecito sin pretensiones donde no hubiera nada que lo distrajera. Se abstuvo de pedir sugerencias a alguno de sus amigos, pues argumentó que cada uno le recomendaría algún lugar del que tuviera conocimiento y donde ya tuviera conocidos. Malcolmson deseaba evitar a las amistades y tenía aún muchos menos deseos de tener contacto con los amigos de los amigos, por lo que decidió buscar un lugar para sí mismo. Empaquetó un maletín con algo de ropa y todos los libros que necesitaba. Y luego sacó un billete para el primer nombre desconocido que vio en el itinerario local de ferrocarriles. Cuando, al cabo de 3 horas de viaje, se apeó en Benchurch, se sintió satisfecho de lo bien que había conseguido borrar su pista para poder disponer de tiempo y tranquilidad con que proseguir sus estudios. Se dirigió directamente a la única posada que había en el pequeño y soñoliento lugar y se instaló para pasar la noche. Benchurch era un pueblo de mercado y una semana de cada 4 estaba abarrotado de gente, pero durante el resto de los 21 días no tenía más atractivos que los que tendría un desierto. Al día siguiente de su llegada, Malcolmson buscó un alojamiento aún más aislado que le ofrecía una posada tan tranquila como la del Buen Viajero. Solo hubo un lugar que le llamó la atención y que ciertamente satisfacía sus ideas más descabelladas sobre la tranquilidad. De hecho, tranquilidad no era la palabra adecuada para aplicarla. Desolación era el único término que transmitía una idea adecuada de su aislamiento. Se trataba de una vieja casa de estilo jacobino, de construcción robusta, con aguilones y ventanas macizas, inusualmente pequeñas y más altas de lo habitual en tales casas, y estaba rodeada por un alto muro de ladrillos de construcción sólida. De hecho, al examinarla, parecía más una casa fortificada que una vivienda ordinaria. Pero todas estas cosas le gustaban a Malcolmson. «He aquí», pensó, «este es el lugar que he estado buscando, y si puedo tener la oportunidad de arrendarla, me sentiré feliz». Su alegría aumentó cuando se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que no estaba habitada en ese momento. En la oficina de correos averiguó el nombre del agente, el cual quedó muy sorprendido al enterarse de que alguien quisiera habitar parte de la vieja casona. El señor Carnford, abogado y agente local, era un viejo y simpático caballero, y confesó con franqueza su alegría de que alguien estuviera dispuesto a vivir en la casa. A decir verdad, dijo, estaría encantado, en nombre de los propietarios, naturalmente, que alguien ocupara la casa durante algunos años, aunque fuera gratuitamente, si con ello se pudiera acostumbrar a la gente de aquí a verla habitada. Ha estado tanto tiempo vacía que se ha creado una especie de prejuicio absurdo sobre ella, y la mejor manera de acabar con él es ocupándola, añadió, lanzando una mirada socarrona a Malcolmson. «Qué mejor que un erudito como usted, que quiere tranquilidad durante una temporada». Malcolmson pensó que no era necesario preguntar a la gente sobre el absurdo prejuicio. Sabía que obtendría más información si la necesitaba sobre ese tema en cualquier otro lugar. Pagó sus 3 meses de alquiler, obtuvo un recibo y el nombre de una anciana que seguramente se comprometería a cuidar de él, y se marchó con las llaves en el bolsillo. Luego se dirigió a hablar con la dueña de la posada, que era una persona alegre y muy amable, y le pidió consejos sobre los víveres y provisiones que probablemente necesitaría. Ella levantó las manos estupefacta cuando él le dijo dónde pensaba alojarse. «En la casa del juez, no», dijo ella, palideciendo al hablar. Él le explicó la ubicación de la casa, diciendo que no sabía su nombre. Cuando terminó, ella respondió. «Sí, seguro que es el mismo lugar. Es la casa del juez, seguro». Le pidió que le hablara del lugar, por qué se llamaba así y qué tenía en contra de ella. Ella le dijo que se llamaba así porque hacía muchos años, no podía decir cuánto tiempo, ya que ella misma era de otra parte del país,
pero creía que debían ser 100 años o más, que era la morada de un juez al que se tenía en gran estima por sus duras sentencias y su hostilidad hacia los prisioneros en los juicios. En cuanto a lo que había en contra de la casa, ella no podía decirlo. Había preguntado a menudo, pero nadie le supo informar. Sin embargo, había un sentimiento generalizado de que había algo, y ella, por su parte, no cogería todo el dinero del banco de Drinkwater si con ello se veía comprometida a permanecer una sola hora en la casa. Luego se disculpó con Malcolmson por su torpe conversación. Es que estas cosas no me gustan nada, señor. Y además, usted, un caballero tan joven, que se vaya, perdóneme que se lo diga, a vivir allí, tan solo. Si fueras mi hijo, y me vas a perdonar que te lo diga, no dormirías allí ni una noche, ni aunque tuviera que ir yo misma a tirar de la gran campana de alarma que hay en ese tejado. La buena mujer hablaba tan evidentemente de buena fe y con tan buenas intenciones que Malcolmson, pese a la gracia que le hizo, se sintió conmovido. Le dijo amablemente lo mucho que apreciaba su interés por él y añadió: «Pero, mi querida señora Watham, no necesita preocuparse por mí. Un hombre como yo, que estudia matemáticas superiores, tiene demasiadas cosas en las que pensar como para dejarse perturbar por cualquiera de esos misteriosos algos. Y por otra parte, su trabajo es demasiado exacto y prosaico como para permitirle tener en su mente el menor resquicio a misterios de cualquier tipo. La progresión armónica, las permutaciones, las combinaciones y las funciones elípticas tienen ya suficientes misterios para mí». La señora Witham se comprometió amablemente a ocuparse de sus encargos, y él mismo fue a buscar a la anciana que le habían recomendado. Cuando, al cabo de unas 2 horas, regresó en compañía de esta a la casa del juez, encontró a la propia señora Witham esperando junto a varios hombres y chiquillos portadores de diversos paquetes, e incluso de una cama, que habían transportado en un carrito. Pues, como decía ella, aunque las sillas y las mesas pudiesen estar todas muy bien conservadas y utilizables, no era bueno ni propio de huesos jóvenes descansar en una cama que por lo menos hacía 50 años que no había sido oreada. La buena mujer sentía evidente curiosidad por ver el interior de la casa y recorrió todo el lugar, a pesar de manifestarse tan temerosa de los algos que, al menor ruido, se agarraba a Malcolmson, del cual no se separó ni un instante. Después de examinar la casa, Malcolmson decidió instalarse en el gran comedor, que era lo suficientemente grande como para satisfacer todas sus necesidades. Y la señora Witham, con la ayuda de la encargada de la limpieza, la señora Dempster, procedió a organizarlo todo. Cuando entraron y desempaquetaron los bultos, Malcolmson vio que, con mucha y bondadosa previsión, ella le había enviado desde su propia cocina suficientes provisiones para unos cuantos días. La excelente posadera, antes de marcharse, expresó toda clase de amables deseos. Y ya en la misma puerta, se giró y dijo: Quizás, señor, como la habitación es grande y con mucha corriente de aire, pudiera ser que no le viniera mal poner uno de esos biombos grandes alrededor de la cama, por la noche. Pero, la verdad sea dicha, yo me moriría si tuviera que quedarme aquí, encerrada con toda esa clase de cosas que asomarán sus cabezas por los lados o por encima del biombo y se pondrán a mirarme. La imagen que acababa de evocar fue excesiva para sus nervios y huyó sin poderse contener. La señora Dempster lanzó un despectivo resoplido con aires de superioridad cuando la casera desapareció. Y comentó que, por su parte, no se sentía inclinada a atemorizarse ni ante todos los duendes del reino. Le voy a decir a usted lo que pasa, señor. Dijo. Los duendes son toda clase de cosas, menos duendes. Ratas, ratones y escarabajos, y puertas que crujen, y tejas sueltas y cristales rotos, y tiradores de cajones que aguantan firmes cuando usted tira de ellos y luego se caen solos en medio de la noche. Mire el zócalo de la habitación. Es viejo. Tiene cientos de años. ¿Cree que no hay ratas y escarabajos ahí? ¡Claro que sí! ¿Y se imagina, señor, que no verá ninguno de ellos? Las ratas son los duendes, se lo digo yo, y los duendes son las ratas. Y no crea otra cosa. Señora Dempster, dijo Malcolmson gravemente, haciéndole una cortés reverencia.
Usted sabe más que un catedrático de matemáticas. Y permítame decirle que, como muestra de estima por su indudable salud mental y corazón, cuando me vaya, le daré la posesión de esta casa. La dejaré quedarse aquí sola durante los 2 últimos meses de mi arrendamiento, pues 4 semanas serán suficientes para mis propósitos. Gracias de todo corazón, señor. Respondió ella. Pero no puedo dormir fuera de mi dormitorio ni una noche. Estoy en la casa de caridad de Greenhow, y si pasase una noche fuera de mis habitaciones, perdería todos los derechos de seguir viviendo allí. Las reglas son muy estrictas, y hay demasiada gente que busca una vacante allí como para correr algún riesgo con este asunto. Si no fuera por esto, señor, vendría gustosamente a dormir aquí para atenderle durante su estancia. Mi buena mujer, dijo Malcolmson apresuradamente. He venido aquí a propósito para estar en soledad. Y créame que estoy agradecido al difunto Greenhow por haber organizado de tal manera su casa de caridad, o lo que sea, en forma tan admirable, que a la fuerza me vea privado de tener que soportar tan tremenda tentación. El mismísimo San Antonio no podría ser más rígido al respecto. La anciana rió ásperamente. Ustedes, los jóvenes señoritos, Dijo. no se asustan por nada. Ya lo creo, que encontrará usted aquí toda la soledad que desea. Se puso a trabajar en la limpieza. Y al anochecer, cuando Malcolmson regresó de su paseo, siempre llevaba uno de sus libros para estudiar mientras caminaba, encontró la habitación barrida y ordenada, un fuego ardiendo en el viejo hogar, la lámpara encendida y la mesa preparada para la cena con la excelente comida llevada por la señora Witham. «Esto sí que es reconfortante», dijo, mientras se frotaba las manos. Cuando terminó de cenar y se puso la bandeja con los restos en el otro extremo de la gran mesa de roble, sacó de nuevo sus libros y puso leña en el fuego. Encendió la lámpara y se puso a estudiar de verdad. Siguió trabajando sin pausa hasta las 11, hora en que lo suspendió durante unos momentos para avivar el fuego y la lámpara y prepararse una taza de té. Siempre había sido aficionado al té, y durante su vida universitaria se quedaba estudiando hasta tarde y siempre tomaba té y más té hasta que dejaba de estudiar. El descanso era un gran lujo para él y lo disfrutaba con una sensación de deliciosa y voluptuosa facilidad. El fuego reavivado saltaba y chispeaba y arrojaba pintorescas sombras a través de la vasta y antigua habitación. Y mientras sorbía su té caliente, se despertó en él una sensación de aislamiento de sus semejantes. Entonces empezó a notar por primera vez el ruido que hacían las ratas. Seguramente, pensó, no han hecho demasiado ruido durante todo el tiempo que estuve estudiando. Debe haber sido así. Me hubiera dado cuenta. Al cabo de un rato, mientras el ruido iba en aumento, se tranquilizó el estudiante diciéndose que aquellos rumores, sin duda, acababan de empezar. Era evidente que al principio las ratas se habían asustado ante la presencia de un extraño y la luz del fuego y de la lámpara. Pero con el paso del tiempo se habían vuelto más osadas y ahora se divertían como era su costumbre. Y mira que eran activas y atentas al menor ruido desacostumbrado. Subían y bajaban por detrás del viejo zócalo, por el techo y por debajo del suelo, y corrían, roían y arañaban. Malcolmson sonrió para sí mismo al recordar el dicho de la señora Dempster. Los duendes son ratas, y las ratas son duendes. El té empezó a surtir su efecto de estimulante intelectual y nervioso, y el estudiante vio con alegría que tenía ante sí una nueva inmersión en el largo hechizo del estudio antes de que terminase la noche, lo que le proporcionó tal sensación de seguridad que se permitió el lujo de echar una ojeada por la habitación. Tomó su lámpara con una mano y recorrió todo el lugar, preguntándose cómo una casa tan pintoresca y hermosa había sido descuidada durante tanto tiempo. Los paneles de roble que recubrían la pared estaban finamente labrados, y el trabajo en madera de puertas y ventanas era bello y de raro mérito. Había algunos cuadros antiguos en las paredes, pero estaban tan cubiertos de polvo y suciedad que no podía distinguir ninguno de sus detalles, a pesar de que levantó la lámpara todo lo posible para iluminarlos. Aquí y allá, mientras daba vueltas, vio alguna grieta o agujerillo tapado por un momento por la cara de una rata con sus ojos brillantes que resplandecían a la luz, pero en un instante desapareció
y le siguieron un chillido y un correteo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la soga de la gran campana de alarma del techo, que colgaba en un rincón de la habitación, a la derecha de la chimenea. Acercó a la chimenea una gran silla de roble tallado y de alto respaldo y se sentó a tomar su última taza de té. Cuando la terminó, avivó el fuego y volvió a su trabajo, sentándose en la esquina de la mesa, con el fuego a su izquierda. Durante un rato, las ratas le perturbaron el estudio con su perpetuo correteo, pero se acostumbró al ruido, como uno se acostumbra al tic-tac de un reloj o al rugido del agua en movimiento. Y así se sumergió de tal modo en el trabajo que nada en el mundo, excepto el problema que estaba intentando resolver, hubiera sido capaz de hacer mella en él. Pero, de pronto, y sin haber logrado resolverlo aún, levantó la cabeza. En el aire notó esa sensación inefable que precede al amanecer y que tan temible resulta para los que llevan vidas dudosas. El ruido de las ratas había cesado. De hecho, le parecía que debía haber cesado hacía poco, y que precisamente había sido ese súbito silencio lo que le había obligado a levantar la cabeza. El fuego se había apagado, pero seguía emitiendo un intenso resplandor rojo. Cuando miró, se sobresaltó a pesar de su sangre fría. Allí, en el gran sillón de roble tallado con respaldo alto, junto al lado derecho de la chimenea, estaba sentada una enorme rata que lo miraba fijamente con ojos tormentosos. Hizo un movimiento hacia ella, como si quisiera ahuyentarla, pero no se movió. En vista de lo cual, hizo él como si fuera a arrojarle algo, pero no se movió, sino que mostró sus grandes y blancos dientes con rabia, y sus crueles ojos brillaron en la luz de la lámpara con una mayor venganza. Malcolmson se sintió asombrado, y cogiendo el atizador de la chimenea, corrió hacia ella para matarla. Sin embargo, antes de que pudiera golpearla, la rata, con un chillido que sonaba como la expresión del odio, saltó al suelo y, subiendo por la cuerda de la campana, desapareció en la oscuridad, más allá del alcance de la lámpara de color verde. Al instante, por extraño que parezca, comenzó de nuevo el ruidoso correteo de las ratas tras los paneles de roble. Para entonces, Malcolmson ya no pensaba en el problema, y cuando un estridente canto del gallo le anunció de la llegada del alba, se fue a la cama a dormir. Durmió tan profundamente que ni siquiera se despertó cuando la señora Dempster entró a arreglar su habitación. Solo se despertó cuando la mujer, después de barrido el cuarto y preparado el desayuno, golpeó discretamente en el biombo que ocultaba la cama. Todavía estaba un poco cansado después de la dura noche de trabajo, pero una fuerte taza de té pronto lo despabiló y, tomando su libro, salió a dar su paseo matutino, llevando consigo unos cuantos bocadillos para que no le importara volver hasta la hora de la cena. Encontró un tranquilo paseo entre altos olmos a las afueras de la ciudad, y allí pasó la mayor parte del día estudiando su Laplace. A su regreso, fue a ver a la señora Witham para agradecerle su amabilidad. Cuando ella le vio entrar por el ventanal de su recinto, salió a recibirlo y lo invitó a pasar. Lo miró escudriñando y sacudió la cabeza mientras decía: No debe trabajar usted tanto, señor. Esta mañana está usted más pálido de lo que debería. Estarse hasta tan tarde y con un trabajo tan duro para el cerebro no es bueno para nadie. Pero dígame, señor, ¿cómo ha pasado la noche? Bien, espero. No sabe usted cuánto me alegré cuando la señora Dempster me dijo esta mañana que le había encontrado tan bien y profundamente dormido cuando llegó. «Oh, sí, perfectamente», contestó él, sonriendo. «Todavía no me han molestado los algos. Solo las ratas. Son un auténtico batallón y se sienten como en su propio cuartel. Había una de aspecto diabólico que se sentó en mi propia silla junto al fuego y no se fue hasta que la amenacé con el atizador de la chimenea. Entonces corrió por la soga de la campana y se metió en algún lugar de la pared o del techo. No pude ver dónde. Estaba tan oscuro». ¡Oh, no! Dios nos asista.
dijo la señora Witham. ¿Un viejo diablo y sentado en una silla junto a la chimenea? Tenga cuidado, señor, tenga mucho cuidado. Hay veces que cosas muy verdaderas se dicen en broma. ¿Qué quiere decir? No entiendo ese dicho. Un viejo diablo. El viejo diablo, tal vez. Ya está, señor. No hace falta que se ría. Pues Malcolmson había prorrumpido en carcajadas. Ustedes, los jóvenes, creen que es fácil reírse de cosas que hacen estremecer a los viejos. No importa, señor. No haga caso. Quiera Dios que pueda usted seguir riendo todo el tiempo. Eso es lo que yo le deseo. Y la buena señora rebosó de nuevo alegre simpatía, olvidando por un momento sus temores. «Oh, perdóneme», dijo Malcolmson enseguida. «No piense que soy grosero. Es que esto me ha hecho gracia. Que el viejo diablo en persona estaba en la silla anoche». Y al pensarlo, volvió a reírse. Luego se fue a casa a cenar. Esa noche el correteo de las ratas comenzó más temprano. De hecho, había estado ocurriendo antes de su llegada, y solo cesó mientras su imprevista presencia las perturbó. Después de la cena se sentó un rato junto al fuego a fumar, y luego, tras recoger la mesa, se puso a estudiar como antes. Pero esa noche las ratas le molestaron más que la noche anterior. Cómo correteaban arriba y abajo, por debajo y por encima. Cómo chillaban, arañaban y roían. Y cómo, más atrevidas a cada instante, se asomaban a las bocas de sus agujeros y por todas las grietas. Hendiduras y resquebrajaduras del zócalo, brillantes los ojillos como lámparas diminutas cuando se reflejaba en ellos el fulgor del fuego. Pero para él, sin duda ya acostumbrado a ellas, sus ojos no eran malvados. Solo les notaba un aire travieso y juguetón. A veces, las más atrevidas hacían incursiones en el suelo o a lo largo de las molduras de la pared. De vez en cuando le molestaban, Malcolmson hacía un ruido para asustarlas, golpeando la mesa con la mano o dando un feroz shh, shh, de modo que huían enseguida a sus agujeros. Así transcurrió la mitad de la noche. Y a pesar del ruido, Malcolmson se sumergió cada vez más en el estudio. De pronto se detuvo, como la noche anterior, al ser invadido por una repentina sensación de silencio. No había el más leve sonido de roer, ni de arañar, ni de chillar. El silencio era como el de una tumba. Recordó el extraño suceso de la noche anterior, e instintivamente miró la silla que estaba cerca de la chimenea. Y entonces una sensación muy extraña le recorrió por el cuerpo. Allí, en el gran sillón de roble tallado y respaldo alto, junto a la chimenea, estaba sentada la misma rata enorme, mirándole fijamente con ojos torvos. Instintivamente tomó el objeto más cercano a su mano, un libro de logaritmos, y se lo arrojó. El libro fue mal dirigido y la rata ni se movió, así que de nuevo se repitió la escena de la noche anterior con el atizador. Y de nuevo la rata, perseguida de cerca, huyó por la cuerda de la campana de alarma. También fue muy extraño que la fuga de esta rata fuese inmediatamente seguida por la reanudación del ruido de las otras ratas. En esta ocasión, como en la anterior, Malcolmson no pudo ver en qué parte de la habitación desapareció la rata, porque la sombra verde de su lámpara dejaba la parte superior de la habitación a oscuras, y el fuego ardía mortecino. Al mirar su reloj, descubrió que se acercaba la medianoche, y sin lamentar la diversión, encendió el fuego y se preparó su tetera nocturna. Había trabajado mucho y se creyó merecedor de un cigarrillo, así que se sentó en la gran silla de roble ante el fuego y lo disfrutó. Mientras fumaba, empezó a pensar que le gustaría saber dónde había desaparecido la rata, pues empezaba a acariciar la idea de poner en práctica al día siguiente algo relacionado con una ratonera, una trampa para ratas. En consecuencia, encendió otra lámpara y la colocó de manera que brillara bien en la esquina derecha de la pared junto a la chimenea. Luego cogió todos los libros que llevaba consigo y los colocó a mano para lanzárselos a las alimañas. Por último,
Levantó la cuerda de la campana y colocó el extremo inferior encima de la mesa, pisándolo con la lámpara. Al manipularla, no pudo evitar notar lo flexible que era, sobre todo por ser una cuerda de tanto grosor y que llevaba tiempo sin usarse. «Se podría colgar a un hombre con ella», pensó para sí. Una vez hechos los preparativos, miró a su alrededor y dijo complacido: «Ya está, amiga mía. Creo que esta vez vamos a vernos las caras de una vez». Reanudó de nuevo su estudio. Y aunque como antes le molestó un poco el ruido de las ratas, pronto se perdió en sus planteamientos y problemas. De nuevo, súbitamente, fue reclamado por su alrededor. Esta vez no fue solo el repentino silencio lo que llamó su atención. Hubo un ligero movimiento de la soga y la lámpara se movió. Sin moverse, miró si la pila de libros estaba a su alcance y luego deslizó su mirada a lo largo de la soga. Mientras observaba, vio que la gran rata se descolgaba de la soga sobre el sillón de roble y se sentaba allí mirándolo con fijeza. Levantó un libro con la mano derecha y, apuntando con cuidado, se lo lanzó a la rata. Esta, con un rápido movimiento, se apartó y esquivó el proyectil. Luego tomó otro libro y un tercero y los lanzó uno tras otro a la rata, pero siempre sin éxito. Por fin, cuando tenía un libro preparado en la mano para lanzarlo, la rata chilló y pareció asustada. Esto hizo que Malcolmson estuviera más ansioso que nunca por golpear, y el libro voló y le dio a la rata un golpe contundente. La rata emitió un chillido aterrorizada y, lanzándole a su perseguidor una mirada de terrible malevolencia, trepó por el respaldo de la silla y dio un gran salto hacia la cuerda de la campana, subiendo por ella como un rayo. La lámpara se tambaleó bajo el súbito esfuerzo, pero era pesada y no se volcó. Malcolmson no perdió de vista a la rata y la vio a merced de la luz de la segunda lámpara, saltando a una moldura del zócalo y desapareciendo por un agujero en uno de los grandes cuadros que colgaban de la pared, invisibles bajo la capa de polvo y suciedad. «Ya echaré mañana una ojeada a la vivienda de mi amiga», dijo el estudiante, mientras se acercaba a recoger sus libros. «El tercer cuadro de la chimenea. No lo olvidaré». Recogió sus libros uno a uno, comentándolos a medida que los levantaba. Las secciones cónicas. Ni la rozó, ni tampoco oscilaciones cicloidales. Ni los principios, ni cuaternidades, ni la termodinámica. Este es el libro que le alcanzó. Malcolmson lo cogió del suelo y miró su título. Al hacerlo, se sobresaltó y una repentina palidez cubrió su rostro. Miró a su alrededor con inquietud y se estremeció ligeramente, mientras murmuraba para sí mismo: «La Biblia que me regaló mi madre. ¡Qué extraña coincidencia!». Se sentó de nuevo a estudiar. Y las ratas del zócalo volvieron a hacer de las suyas. Sin embargo, no le molestaron. De alguna manera, su presencia le dio una sensación de compañía. Pero no pudo concentrarse en el estudio, y después de esforzarse inútilmente por dominar el tema que tenía entre manos, lo abandonó con desesperación y se fue a la cama cuando el primer rayo del amanecer entraba por la ventana que daba al este. Durmió profundamente, pero de forma incómoda, y soñó mucho. Y cuando la señora Dempster lo despertó por la mañana, parecía no estar a gusto, y durante unos minutos siguió sin darse cuenta de dónde estaba exactamente. Su primera petición sorprendió a la sirvienta. «Señora Dempster, cuando salga hoy de casa me gustaría que sacara la escalera y quitara el polvo o lavara esos cuadros. Especialmente el tercero a partir de la chimenea. Quiero ver qué representan». A última hora de la tarde, Malcolmson estaba con sus libros en la sombría olmeda, estudiando. La alegría del día anterior volvió a él a medida que avanzaba el día, al notar que sus asimilaciones mejoraban progresivamente. Había resuelto satisfactoriamente todos los problemas que hasta entonces le habían desconcertado, y se hallaba en un estado de júbilo tal que decidió hacer una visita a la señora Witham en el Buen Viajero. Encontró a un extraño en la acogedora sala de estar con la propietaria, que le fue presentado como el Dr. Thornhill. La señora no se encontraba muy a gusto, y esto, combinado con el hecho de que el doctor se lanzara de inmediato a una serie de preguntas, hizo que Malcolmson llegara a la conclusión de que su presencia no era un accidente.
por lo que, sin previo aviso, dijo: «Dr. Thornhill, le responderé con mucho gusto a cualquier pregunta que quiera hacerme, si antes responde a la mía». El doctor pareció sorprendido, pero sonrió y contestó de inmediato: Hecho. ¿De qué se trata? ¿Le pidió la señora Witham que viniera a verme para aconsejarme? El doctor Thornhill se quedó por un momento desconcertado, y la señora Witham se puso muy roja y se dio la vuelta. Pero el médico era un hombre franco y dispuesto, y contestó enseguida y abiertamente: Lo hizo, pero no pretendía que usted lo supiera. Supongo que fue mi torpeza y mis prisas lo que le hizo sospechar. Me dijo que no le gustaba la idea de que estuviera solo en esa casa y pensaba que usted tomaba demasiado té cargado. De hecho, ¿quiere que le aconseje? Si es posible, que deje el té y que no se quede a estudiar hasta muy tarde. Yo también fui buen estudiante en mis tiempos y por ello espero que me permita tomarme la libertad de darle un consejo sin ofenderle, puesto que no le hablo como un extraño, sino como un universitario puede hablarle a otro. Malcolmson, con una brillante sonrisa, le tendió la mano. «Venga esa mano, como dicen en América», exclamó. «Le agradezco muchísimo su interés, y también a la señora Witham. Su amabilidad me obliga a pagarles con la misma moneda. Prometo no tomar más té cargado. Nada de té hasta que usted me lo permita. Y me iré a la cama esta noche a la 1 como muy tarde. ¿Le parece bien?» ¡Excelente!, dijo el doctor. Ahora, cuéntenos todo lo que ha visto en el viejo caserón. Y así Malcolmson contó con minucioso detalle todo lo que había sucedido en las 2 últimas noches. La señora Witham le interrumpía de vez en cuando con alguna exclamación, hasta que finalmente, cuando contó el episodio de la Biblia, las emociones reprimidas de la dueña de la casa se desahogaron con un grito. Y hasta que no se le administró una buena copa de coñac con agua, no se recompuso. El doctor Thornhill lo escuchó todo con expresión de creciente gravedad. Y cuando la narración llegó a su fin y la señora Witham se quedó tranquila, preguntó: ¿La rata siempre trepaba por la cuerda de la campana de alarma? «Siempre», Supongo que ya sabe usted, dijo el doctor tras una pausa. ¿qué es esa cuerda? «No», Es dijo el doctor lentamente. la misma soga que el verdugo utilizó para ahorcar a todas las víctimas del cruel juez. Aquí fue interrumpido por otro grito de la señora Witham. Y hubo que tomar los mismos medios para su recuperación. Malcolmson miró su reloj y vio que estaba cerca la hora de la cena, por lo que se fue a casa antes de que la dueña se recuperara por completo. Cuando la señora Witham volvió a ser ella misma, asaltó al doctor con coléricas preguntas sobre qué pretendía, al meterle tan horribles ideas en la cabeza al pobre joven. «Ya tiene allí demasiadas preocupaciones», añadió. El doctor Thornhill respondió: Mi querida señora, mi propósito es muy distinto. Quería llamar su atención sobre la cuerda de la campana y fijarla allí. Puede ser que se encuentre en un estado de gran sobreexcitación por haber estudiado demasiado, aunque debo decir que parece un joven tan sano y saludable mental y corporalmente como jamás he visto. Pero luego están las ratas y esa sugerencia del diablo. El médico sacudió la cabeza y continuó: Me habría ofrecido a ir y quedarme la primera noche con él, pero estaba seguro de que habría sido motivo de ofensa. Debe ser que por la noche sufre algún extraño terror o alucinación, y si es así, deseo que tire de esa cuerda. Como está completamente solo, eso nos servirá de aviso, y puede que lleguemos a tiempo de serle útiles. Me quedaré despierto hasta muy tarde esta noche y mantendré los oídos bien abiertos. No se alarme usted si Benchurch se lleva una sorpresa antes del amanecer. «Oh, no. Oh, doctor, ¿qué quiere decir? Explíquese». Lo que quiero decir es que posiblemente, no, mejor dicho, probablemente, oiremos la gran campana de alarma de la casa del juez esta noche. Y el doctor hizo un mutis tan efectista como era de esperar por sus palabras. Cuando Malcolmson llegó a su casa, se encontró con que era un poco más tarde de su hora habitual y que la señora Dempster se había marchado. Las reglas de la caridad de Greenhow no se podían descuidar. Se alegró de ver que el lugar estaba limpio y reluciente, con un cálido fuego y una lámpara bien serena. La noche era más fría de lo que cabía esperar en abril,
y un fuerte viento soplaba con una fuerza que aumentaba rápidamente y que hacía presagiar una tormenta durante la noche. Durante unos minutos después de su llegada, el ruido de las ratas cesó, pero tan pronto como se acostumbraron a su presencia, comenzaron de nuevo. Se alegró de oírlas, porque sintió de nuevo la sensación de compañía con sus ruidos. Sus recuerdos retrocedieron hasta el extraño hecho de que las ratas solo cesaban de manifestarse cuando aquella otra, la gran rata de ojos torvos, entraba en escena. Solo estaba encendida la lámpara de lectura, y su pantalla verde mantenía en sombras el techo y la parte superior de la habitación en la oscuridad, de tal modo que la alegre y rojiza luz del hogar se extendía, cálida y agradable, por el pavimento y brillaba sobre el blanco mantel que cubría el extremo de la mesa. Malcolmson se sentó a cenar con buen apetito y espíritu alegre. Después de cenar y fumar un cigarrillo, se puso a trabajar con firmeza, decidido a no dejar que nada le perturbara, pues recordaba la promesa hecha al doctor y se propuso aprovechar al máximo el tiempo de que disponía. Durante 1 hora, más o menos, trabajó sin inconvenientes, y luego sus pensamientos empezaron a alejarse de sus libros. Las circunstancias reales que le rodeaban, las llamadas de atención sobre su salud física y su susceptibilidad nerviosa, no podían ser negadas. Para entonces, el viento se había convertido en un vendaval, y el vendaval en una tormenta. La vieja casa, a pesar de su solidez, parecía temblar hasta sus cimientos, y la tormenta rugía y se desataba a través de las múltiples chimeneas y los viejos aleros, produciendo extraños y aterradores sonidos en las estancias y pasillos vacíos. Incluso la gran campana del tejado debía estar sufriendo los embates del viento, porque la cuerda subía y bajaba levemente, como si la campana se moviera un poco de vez en cuando, y el extremo inferior de la flexible cuerda azotaba el suelo de roble con un ruido duro y seco. Mientras la escuchaba, Malcolmson se acordó de las palabras del doctor. Es la soga que el verdugo utilizaba para ahorcar a las víctimas del cruel juez. Se acercó a la esquina de la chimenea y la tomó en sus manos para contemplarla. Parecía tener una especie de morboso interés por ella, y mientras la estuvo contemplando, se perdió un momento en conjeturas sobre quiénes habrían sido esas víctimas, y sobre el lúgubre deseo del juez de tener siempre ante su vista una reliquia tan macabra. Mientras permanecía allí, el balanceo de la campana en el tejado seguía levantando la soga de vez en cuando. Pero enseguida se produjo una nueva sensación, una especie de temblor en la cuerda, como si algo se moviera a lo largo de ella. Mirando instintivamente hacia arriba, Malcolmson vio a la gran rata que bajaba lentamente hacia él, mirándole fijamente. Soltó la cuerda y retrocedió vivamente, mascullando una maldición, y la rata volvió a trepar por la cuerda y desapareció. Y en el mismo instante Malcolmson se dio cuenta de que el ruido de las ratas, que había cesado durante un rato, comenzaba de nuevo. Todo esto le dejó pensativo. Entonces se acordó que no había investigado la guarida de la rata, ni había observado los cuadros, como era su intención. Encendió la otra lámpara sin pantalla y, sosteniéndola, se situó frente al tercer cuadro de la chimenea, en el lado derecho, donde había visto desaparecer a la rata la noche anterior. Al primer vistazo se echó atrás tan repentinamente que casi dejó caer la lámpara, y una palidez mortal cubrió su rostro. Le temblaban las rodillas, le caían gruesas gotas de sudor en la frente y temblaba como un álamo. Pero era joven y valiente, y se recompuso, y tras la pausa de unos segundos volvió a dar un paso adelante. Levantó la lámpara y examinó el cuadro, que había sido limpiado y desempolvado, y que ahora era claramente visible. Se trataba de un juez vestido con sus ropas de escarlata y armiño. Su rostro era fuerte y despiadado, malvado, astuto y vengativo, con una boca sensual, una nariz ganchuda de color rojizo y con forma de pico de ave de rapiña. El resto de la cara era de color cadavérico. Los ojos eran de un brillo peculiar y con una expresión terriblemente maligna. Al mirarlos, Malcolmson se quedó helado, pues vio allí la mismísima réplica de los ojos de la gran rata.
La lámpara casi se le cayó de la mano. Vio a la rata con sus ojos tormentosos asomados por el agujero de la esquina del cuadro y notó el repentino cese del ruido de las otras ratas. Sin embargo, se recompuso y siguió examinando el cuadro. El juez estaba sentado en un gran sillón de roble tallado con respaldo alto, a la derecha de una gran chimenea de piedra en la que, en un rincón, colgaba del techo una soga cuyo extremo estaba enrollado en el suelo. Con una sensación de horror, Malcolmson reconoció la escena de la habitación tal y como estaba, y miró a su alrededor con asombro, como si esperara encontrar alguna presencia extraña detrás de él. Luego, miró hacia la esquina de la chimenea y, con un fuerte grito, ¡ah!, dejó caer la lámpara de su mano. Allí, en el sillón del juez, con la soga colgando detrás, estaba sentada la rata con los ojos tormentosos del juez, ahora intensificados y con una mirada diabólica. Salvo el aullido de la tormenta en el exterior, todo estaba en silencio. La lámpara caída hizo reaccionar a Malcolmson. Afortunadamente, era de metal, por lo que el aceite no se derramó. Sin embargo, la necesidad inmediata de recogerla calmó de inmediato su aprensión nerviosa. Cuando hubo apagado la lámpara, se secó la frente y meditó por un momento. «Esto no puede ser», se dijo a sí mismo. «Si sigo así, me volveré loco. Esto debe terminar. Le prometí al doctor que no tomaría más té. Y vaya si tenía razón. Mis nervios han debido llegar a un estado terrible. Tiene gracia que yo no lo note. Nunca me he sentido mejor en mi vida. Sin embargo, todo está bien por ahora. Y no volveré a comportarme como un necio». Entonces se preparó una buena copa de brandy con agua y se sentó con decisión para proseguir con su estudio. Pasó casi una hora cuando levantó la vista de su libro, perturbado por la repentina quietud. En el exterior, el viento aullaba y rugía más fuerte que nunca, y la lluvia caía a raudales contra las ventanas, golpeando los cristales como si fuera granizo. Pero en el interior no se oía nada más que el eco del viento rugir en la gran chimenea, y de vez en cuando un silbido cuando unas pocas gotas de lluvia se abrían paso por la chimenea como en arrullo de la tormenta. El fuego casi apagado ardía ya sin llama, arrojando solo un resplandor rojizo. Malcolmson escuchó atentamente y entonces oyó un tenue, chirriante ruido, casi inaudible. Procedía de la esquina de la habitación donde colgaba la cuerda, y pensó que era el roce de la cuerda contra el suelo cuando el balanceo de la campana la hacía subir y bajar. Sin embargo, al levantar la vista, vio en la penumbra a la gran rata que se aferraba a la cuerda y la roía. La cuerda ya estaba casi roída por entero. Se podía ver un color más claro en el punto donde las hebras internas habían quedado ya al descubierto. Mientras miraba, completó su tarea y el extremo cortado de la cuerda cayó estrepitosamente sobre el suelo de roble, mientras que por un instante la gran rata permaneció como un pomo o una borla en el extremo de la cuerda, que ahora comenzó a balancearse de un lado a otro. Malcolmson sintió por un momento otra punzada de terror al pensar que ahora se había truncado la posibilidad de llamar al mundo exterior en su ayuda. Pero una intensa ira ocupó su lugar, y agarrando el libro que estaba leyendo lo lanzó contra la rata. El golpe estaba bien dirigido, pero antes de que el proyectil pudiera alcanzarle, la rata se dejó caer y golpeó el suelo con un suave golpe. Malcolmson se precipitó al instante hacia ella, pero ésta se alejó corriendo y desapareció en la oscuridad de la habitación. Malcolmson comprendió que su estudio había terminado por esa noche y decidió alterar la monotonía de su vida por medio de una cacería de rata. Quitó la pantalla verde de la lámpara para asegurar un radio de luz más amplio. Al hacerlo, la penumbra de la parte superior de la habitación se disipó, y con el nuevo torrente de luz, grande en comparación con la oscuridad anterior, los cuadros de la pared se distinguían audazmente. Desde su posición, Malcolmson vio justo enfrente de él el tercer cuadro de la pared a la derecha de la chimenea. Se frotó los ojos, sorprendido, mientras un gran temor comenzó a invadirlo. En el centro del cuadro había un espacio vacío, grande e irregular,
en el que se veía el lienzo pardo tan limpio como cuando lo colocaron en el bastidor. El fondo del cuadro estaba como antes, con la silla, la chimenea y la soga, pero la figura del juez había desaparecido. Malcolmson, casi muerto de horror, fue girando lentamente y entonces empezó a estremecerse y a temblar como un paralítico. Su fuerza parecía haberle abandonado, dejándole incapaz de hacer el menor movimiento o acción. Incluso apenas era capaz de pensar. Solo podía ver y oír. Allí, en la gran silla de roble tallado y de alto respaldo, estaba sentado el juez, con sus ropas de escarlata y armiño, con sus ojos tormentosos mirando vengativamente, y con una sonrisa de triunfo en su boca, resuelta y cruel, mientras levantaba con sus manos un birrete negro. Malcolmson sintió como si la sangre corriera por su corazón, como ocurre en los momentos de ansiedad prolongada. Le pitaban los oídos. Sin embargo, podía oír el bramar y aullar de la tempestad, y a través de él, arrastrado por la tormenta, le llegaron las campanadas de la medianoche de la plaza del mercado. Durante un tiempo que se le antojó interminable, permaneció inmóvil como una estatua, sin respiración, con los ojos desorbitados, heridos de horror. A medida que el reloj daba las campanadas, la sonrisa de triunfo en el rostro del juez se intensificaba, y al sonar la última campanada de la medianoche, se colocó su negro birrete en la cabeza. Lenta y deliberadamente, el juez se levantó de su silla y recogió el trozo de cuerda que yacía en el suelo. Lo pasó por sus manos como si disfrutara de su tacto, y luego empezó a anudar deliberadamente un extremo, dándole forma de lazo. Lo apretó y lo probó con el pie, tirando con fuerza de él hasta que estuvo satisfecho, y entonces lo transformó en un nudo corredizo, que alzó en su mano. Luego comenzó a moverse a lo largo de la mesa, en el lado opuesto al de Malcolmson, sin dejar de mirarlo hasta que lo hubo rebasado, cuando con un rápido movimiento se colocó ante la puerta. Malcolmson comenzó entonces a sentir que había caído en una trampa y trató de pensar en lo que debía hacer. Había una cierta fascinación en los ojos del juez que no apartaba de él y que él se veía forzado a mirar. Vio que el juez se acercaba, sin dejar de mantenerse entre la puerta y el joven. Este levantaba el lazo y lo lanzaba hacia él, como si quisiera capturarlo. Con un gran esfuerzo hizo un rápido movimiento hacia un lado y vio que la cuerda caía a su lado y oyó cómo golpeaba el suelo de roble. Una vez más, el juez levantó el lazo y trató de atraparlo, manteniendo siempre sus ojos tormentosos fijos en él. Y cada vez, con un gran esfuerzo, el estudiante logró evadirlo. Esto se repitió muchas veces, sin que el juez pareciera desanimarse ni incomodarse por el fracaso, sino que jugaba como un gato con un ratón. Por fin, en la cumbre de su desesperación, Malcolmson lanzó una rápida mirada a su alrededor. La lámpara parecía reavivada y una luz brillante inundaba la habitación. En las numerosas madrigueras y en las grietas y agujeros del zócalo vio los ojos de las ratas. Y esta visión, que era puramente física, le proporcionó un destello de consuelo. Miró a su alrededor y vio que la cuerda de la gran campana de alarma estaba cargada de ratas. Cada centímetro de la misma estaba cubierto de ellas, y cada vez salían más a través del pequeño agujero circular del techo del que emergía, de modo que con su peso, la campana empezaba a balancearse. La campana se balanceó hasta que el badajo tocó la misma. El sonido era minúsculo, pero esta empezó a oscilar con más intensidad levemente. Al oír el sonido, el juez, que había mantenido los ojos fijos en Malcolmson, levantó la vista y una mueca de ira diabólica cubrió su rostro. Sus ojos brillaban como carbones ardientes y dio un pisotón que pareció hacer temblar la casa. El pavoroso estruendo de un trueno rompió sobre sus cabezas cuando el juez volvió a levantar el lazo, mientras las ratas seguían subiendo y bajando de la cuerda como si trabajaran a contrarreloj. Esta vez, en lugar de lanzarla, se acercó a su víctima abriendo el lazo. A medida que se acercaba, parecía haber algo que paralizaba su presencia, y Malcolmson se quedó rígido como un cadáver. Sintió los helados dedos del juez en la garganta
mientras le ajustaba el lazo. Apretó el lazo. Entonces el juez, tomando entre sus brazos el rígido cuerpo del estudiante, lo llevó y lo puso de pie en la silla de roble, y subido junto a él, levantó la mano y agarró el extremo de la cuerda oscilante de la campana de alarma. Al levantar la mano, las ratas huyeron chillando y desaparecieron por el agujero del techo. Tomando el extremo de la cuerda que rodeaba el cuello de Malcolmson, la ató a la cuerda que colgaba de la campana y luego, descendiendo de nuevo al piso, retiró la silla. Cuando la campana de alarma de la casa del juez comenzó a sonar, se congregó enseguida un gran gentío. Aparecieron luces y antorchas de diversos tipos, y silenciosamente la multitud se encaminó, apresuradamente, para llegar al lugar. Golpearon fuertemente la puerta, pero no hubo respuesta. Entonces la echaron abajo y entraron en el gran comedor. El doctor iba a la cabeza de todos. Allí, en el extremo de la cuerda de la gran campana de alarma, colgaba el cuerpo del estudiante. Y en el cuadro, el rostro del juez mostraba una sonrisa maligna. Fin.